El terremoto final. La decisión secreta de Colapinto que dejó a Briatore en shock y reveló la verdad oculta de Alpine, símbolo de choque. Atención, amantes de la velocidad y el drama sin filtro. Si pensabas que la saga de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no podía volverse más explosiva, prepárate para lo que te vamos a contar. Lo que nadie se animó a revelar hasta ahora es que la inminente salida de Franco de Alpine, la sombra de Valtteri Bottas y la feroz ofensiva de Mercedes eran solo la punta del iceberg. El verdadero golpe, la decisión final de Colapinto que dejó a Flavio Briatore temblando y expuso la fragilidad de un sistema entero, es el secreto que explotará las redes y reconfigurará el tablero de la F1. Aquí, en tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, te lo contamos todo. Durante semanas, el entorno de Franco Colapinto se había mantenido en un silencio tan espeso como incómodo. Las miradas cruzadas en los pasillos de Enstone, las reuniones a puertas cerradas, los cambios de tono en las entrevistas, todo parecía girar alrededor de algo que estaba por estallar, pero nadie sabía con certeza qué era. Algunos intuían una negociación, otros hablaban de tensiones, pero la verdad, como casi siempre ocurre en el mundo de las grandes figuras, estaba lejos de ser una sola. Porque lo que se estaba gestando en el interior de Franco no era solo un movimiento profesional, era una decisión de peso, una de esas que reconfiguran el tablero completo y dejan a los pesos pesados sin aliento. Y cuando finalmente la tomó, nadie, ni siquiera alguien tan astuto como Flavio Briatore, pudo evitar temblar. Si esta revelación te vuela la cabeza, suscríbete ahora mismo y deja tu like para no perderte ningún detalle de esta saga épica. La relación tóxica. Briatore y el alumno que no encajaba en el molde. La relación entre Colapinto y Briatore nunca fue sencilla. Había respeto, sí, pero también una tensión latente que se notaba incluso en los momentos más diplomáticos. Briatore, con su estilo clásico de figura dominante, acostumbrado a moldear talentos a su gusto, a convertirlos en piezas de su ajedrez personal, nunca terminó de descifrar a Franco. ¿Por qué? Porque Colapinto no encajaba en ese molde. Era educado, sí, era profesional, por supuesto, pero tenía algo que incomodaba profundamente a quienes querían tener el control total, pensamiento propio, decisiones meditadas, un plan que no se basaba en lo que otros decían que debía hacer, sino en lo que él realmente quería construir. Y ese fue precisamente el inicio de la grieta, el primer atisbo de un choque de titanes. Mientras Briatore pensaba en términos de oportunidades inmediatas, de resultados que justificaran su inversión y su poder, Colapinto ya venía dibujando su futuro con otra lógica, con una visión a largo plazo que pocos entendían. No quería ser el elegido de nadie, no quería deberle su destino a los caprichos de alguien más. Sabía lo que valía, sabía lo que había demostrado con cada kilómetro de la pista y, sobre todo, sabía lo que aún no estaba dispuesto a sacrificar: su autenticidad, su camino, su manera de entender la competencia. Por eso, cuando las presiones empezaron a llegar, no se quebró, no reaccionó con furia, reaccionó con distancia, con una calma que desarmaba. Empezó a tomar nota, a observar, a trazar la línea invisible entre lo que aceptaría y lo que jamás permitiría. Un estratega silencioso. ¿Crees que la personalidad de Franco siempre fue un desafío para Briatore? Contanos tu teoría en los comentarios. La presión de Alpine y la ofensiva de Mercedes. El contexto que llevó al límite. Mientras tanto, la situación en Alpine se volvía insostenible. Como ya te habíamos adelantado, la gerencia estaba bajo una presión brutal por los resultados esquivos y la necesidad de justificar la millonaria inversión de Renault. Los rumores de que Valtteri Bottas sería el reemplazo de Franco, buscando experiencia y un cambio de aire, eran cada vez más fuertes. Pero la verdad es que se buscaba un chivo expiatorio para tapar los errores estratégicos en el desarrollo del auto. Muchos aseguran que se estaba buscando un culpable y Franco era el más fácil de señalar. Deslizan en el paddock, donde la interna de Alpine es un secreto a voces. Y en medio de este caos, Mercedes no se quedó de brazos cruzados. Los alemanes, viendo la oportunidad de desestabilizar a un rival y de sumar un talento prometedor a sus filas, lanzaron una oferta formal a Colapinto, y lo más impactante, iniciaron una filtración controlada para exponer la injusticia de Alpine. Querían demostrar que si Alpine lo descartaba, lo entregarían directamente a un competidor formidable. La gente de Toto Wolff no da puntada sin hilo. Saben que un piloto joven descartado injustamente es una mina de oro mediática, comentan los analistas, entendiendo el ajedrez que se jugaba. Mercedes estaba listo para capitalizar cada movimiento en falso de Alpine. Además, se había filtrado la existencia de un contrato secreto entre Colapinto y Alpine, que incluía una cláusula de rendimiento progresivo o cláusula de no cumplimiento unilateral. Esta cláusula, exigida por el equipo legal de Franco, buscaba protegerlo de decisiones arbitrarias. Se rumoreaba que hubo una reunión secreta donde el equipo de Colapinto habría puesto sobre la mesa esta cláusula,
advirtiendo a Alpine de las consecuencias legales y económicas de un despido sin justificación. Un verdadero as bajo la manga que nadie esperaba. Si te estás quedando sin aliento con tanto drama, deja tu like y compartí este video para que todos conozcan la verdad. El bombazo oculto. La mejora secreta que Colapinto descubrió y lo cambió todo. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo. La historia de la independencia de Franco no solo se forjó en los despachos, sino en la pista, en el corazón de su monoplaza. Todo comenzó con una sensación. No fue un problema técnico ni una falla evidente. Fue algo más sutil, casi imperceptible. Un detalle que solo alguien como Franco Colapinto podía detectar, porque cuando un piloto convive tantas horas con su máquina, desarrolla una sensibilidad que no se enseña en ningún manual. Sabe cuando algo está bien, cuando algo mejora y más importante aún, cuando algo no encaja, aunque los números digan lo contrario. Y eso fue exactamente lo que sintió, que había una mejora reciente en su coche, que no se correspondía con el trabajo que él conocía, una modificación que no había sido discutida, algo que de algún modo lo estaba ayudando. Pero sin su consentimiento. Franco no reaccionó con enojo, tampoco con desconfianza. Lo primero que sintió fue curiosidad, porque al fin y al cabo su objetivo siempre ha sido sacar lo mejor de cada situación. Pero cuanto más analizaba el comportamiento de su coche, más claro lo veía. Esa mejora no estaba planificada, nadie le había avisado, nadie lo había discutido en la reunión técnica. Sin embargo, el monoplaza reaccionaba distinto, más estable, más agresivo en ciertos puntos, como si una mano invisible lo hubiera afinado justo en los puntos clave donde antes se complicaba. Y eso, para alguien como él, no pasaba desapercibido. En lugar de hablarlo directamente, Colapinto eligió el camino silencioso, se encerró con sus datos, repasó cada vuelta, cada respuesta de la suspensión, cada entrada de curva. Comparó telemetrías, buscó registros anteriores, revisó incluso sus propias sensaciones escritas a mano, como hace siempre después de cada jornada. Y ahí fue cuando la evidencia se hizo imposible de ignorar. La mejora ya no era una ayuda encubierta, ahora era una herramienta consciente. Y Franco, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el coche respondía exactamente como él quería, que la máquina hablaba su idioma, que por fin las piezas estaban alineadas, no solo en lo técnico, sino también en lo emocional, porque cada piloto necesita confiar en lo que tiene entre manos. Pero Franco necesita algo más. Necesita entenderlo, dominarlo, sentir que cada tornillo, cada sensor, cada pulgada del chasis está en diálogo con él. Solo así puede dar todo lo que tiene. Y así fue como un detalle oculto, una decisión ajena, se transformó en el detonante de una nueva versión de Colapinto, más afilado, más preciso, más consciente de lo que puede lograr cuando el entorno deja de ser un obstáculo y empieza a ser un aliado. Compartí este video con tus amigos si crees que la conexión de Franco con su auto es algo de otro nivel. El dilema de Alpine se vuelve crítico. Entre la humillación pública y la rabia interna incontrolable. La gerencia de Alpine está viviendo una pesadilla de la que no parece despertar, ni con un baldazo de agua fría. La presión de Briatore, que busca resultados inmediatos, y la necesidad de ganar ya los empujan al abismo. Pero la reacción virulenta del público, que no perdona, y la ofensiva calculada de Mercedes, que no da tregua, los tienen contra las cuerdas, sin aire. El departamento de comunicación de la marca está en llamas, intentando apagar incendios que ellos mismos encendieron con su manejo torpe de la situación. Los comunicados evasivos y las negaciones no negadoras solo aumentan la desconfianza del público, que ya no les cree ni el buen día. Es un quilombo bárbaro, un desastre. No saben cómo salir de esta sin quedar como los villanos de la película, con la imagen por el piso, asegura un ex empleado de marketing de la escudería, con conocimiento profundo de la interna, que ve todo el desmanejo con preocupación. La afición argentina, y la global que sigue a Franco, sigue en pie de guerra. Los hashtags de apoyo a Colapinto no bajan de las tendencias en las redes sociales, y cada mención del tema en los medios explota en comentarios de indignación y repudio. La percepción de traición de Alpine hacia un piloto que se ganó su lugar con garra, con sudor y sacrificio, es un golpe letal para su imagen, especialmente en mercados emergentes como el sudamericano, donde habían invertido mucho en mostrarse como un equipo humano y de desarrollo de talentos. ¿De qué sirve prometer futuro si al primer tropiezo descartás a un pibe? Esa es la pregunta que resuena en cada rincón. Y aquí es donde todo cambió. La decisión final de Colapinto que nadie esperaba. Pero lo más fuerte llegó cuando, en medio de toda esta presión, Franco tomó la decisión que cambiaría todo, la que muchos esperaban, pero que nadie creía posible. Lo que hizo no fue escandaloso, no fue público, fue una de esas decisiones que no se anuncian con fanfarria, pero que tienen eco en todos los despachos importantes. Franco, en voz baja, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, trazó su límite, cerró una puerta, dijo, no. Y ese no,
dicho con calma y convicción, hizo más ruido que cualquier comunicado oficial, porque fue un no a un esquema entero, a una forma de manejar talentos, a un modelo que ya no lo representaba. Fue, en definitiva, un acto de independencia. Y Briatore, acostumbrado a tener siempre la última palabra, sintió el golpe de inmediato. Lo que tembló no fue una relación, fue una estructura. Porque cuando un joven como Colapinto se planta frente a figuras de poder y dice, hasta acá, pone en evidencia algo que incomoda profundamente a ese sistema, que hay pilotos que ya no quieren ser producto de una maquinaria, que no están dispuestos a renunciar a su esencia solo por acelerar el camino, que prefieren tardar más y eso significa llegar a su manera. Y eso, en un ambiente donde muchos se moldean para agradar, es una amenaza directa. ¿Te imaginabas que Franco tendría la valentía de decir no? Contanos en los comentarios si te sorprendió esta revelación. El efecto dominó. El paddock en Sochi, la nueva era de Colapinto. Desde entonces, la actitud de Franco cambió sutilmente. Se lo notaba más centrado, más silencioso incluso. Pero no era un silencio de sumisión. Era el silencio del que ha tomado una decisión y ya no necesita explicarse. Sabía que algunos lo criticarían, que otros intentarían reescribir su historia desde el resentimiento, pero nada de eso lo afectaba. Porque lo que había decidido era, en el fondo, liberador, rompía una atadura invisible, cortaba con una lógica que ya no lo representaba. Y eso, para un piloto con la cabeza tan clara, es mucho más importante que cualquier contrato prometedor. Los rumores, como siempre, no tardaron en multiplicarse, que si hubo una discusión, que si se rompió un acuerdo, que si alguien lo vetó. Pero la verdad era mucho más simple. Franco eligió con plena conciencia, con madurez, con la certeza de que su camino no debía estar condicionado por decisiones tomadas en nombre de otros. Y aunque esa elección lo dejara en una posición más expuesta, también lo hacía más libre. Y en un mundo tan controlado como este, la libertad es la ventaja más peligrosa de todas. Lo que viene después de una decisión así es incertidumbre. Sí, pero también posibilidad. Porque ahora Franco tiene el control real sobre lo que quiere hacer. Ya no tiene que responder a intereses cruzados, ya no necesita ceder espacios internos. Es él con su equipo, con su instinto, con su visión. Y desde ahí, cualquier movimiento que haga será genuino, propio, real. Y eso, en estos tiempos, vale mucho más que cualquier respaldo dudoso. Lo que Briatore no esperaba era que este chico, que tantos pensaban moldeable, resultara ser un arquitecto de sí mismo, que en lugar de aceptar un destino prediseñado, prefiriera arriesgarse a construir el suyo desde cero. Y ese temblor que sintió no fue miedo, fue respeto. Respeto que nace cuando alguien te dice sin gritar que ya no te necesita para seguir creciendo. No te quedes afuera. Suscríbete y activa la campanita para saber cómo sigue esta historia que tiene a todos en vilo. Después de aquella decisión tan contundente por parte de Franco Colapinto, todo cambió, pero no de la manera en la que algunos imaginaban. No hubo comunicados oficiales, ni posturas públicas enfrentadas, ni Briatore ni su entorno intentaron mancharlo. No podían, porque lo que había hecho Colapinto no era un ataque, ni una rebeldía infantil, ni una traición, era una declaración de principios de esas que se hacen sin necesidad de escándalo, pero que dejan una marca imborrable en quienes las presencian. Y el eco de esa decisión, aunque silencioso, empezó a extenderse por todo el entorno como un fuego que se propaga sin hacer llamas, pero que lo consume todo a su paso. Dentro de la estructura en la que Franco se movía, el ambiente se volvió distinto, no tenso, pero sí expectante. Había quienes no entendían del todo lo que había hecho. Algunos lo miraban con una mezcla de asombro y temor, como si acabara de romper una regla no escrita. Otros, en cambio, empezaban a entenderlo, a respetarlo, incluso a admirarlo, porque sabían que se necesita mucho carácter para mirar a los ojos a una figura como Briatore y decirle que no. Se necesita personalidad, pero sobre todo se necesita tener muy claro quién sos y qué querés. Y eso, para alguien tan joven como Colapinto, era extraordinario. Mientras tanto, Franco siguió con su rutina habitual. No cambió nada y al mismo tiempo cambió todo. Se lo notaba más liviano, como si se hubiera sacado un peso de encima que muchos no sabían que cargaba. Esa decisión lo había reafirmado, lo había reconectado con su propósito real. Ya no tenía que agradar, ya no tenía que ceder espacios para mantener contentos a quienes no lo entendían. Ahora, cada paso que daba lo hacía desde su propio centro, y eso se reflejaba en todo, en cómo se expresaba, en cómo analizaba cada detalle, en cómo miraba hacia adelante sin titubear. Compartí este video con tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la F1. Las conversaciones empezaron a cambiar. Ahora, cuando se hablaba de Colapinto, no se lo hacía solo por su talento al volante. Se hablaba de su carácter, de su integridad, de su capacidad de tomar decisiones valientes sin caer en el juego de la provocación. Y eso, sin dudas,
Lo convirtió en un referente inesperado, porque en un ambiente donde el poder se suele aceptar sin cuestionar, que alguien tan joven decidiera enfrentarlo con inteligencia y respeto, era simplemente revolucionario. Lo que muchos aún no sabían era que esa decisión no había sido impulsiva. Hacía tiempo que Franco la venía madurando, que venía analizando cada movimiento, cada gesto, cada condición que no terminaba de cerrar. Su manera de actuar no fue la de quien reacciona, fue la de quien comprende. Comprende que para construir una carrera duradera uno no puede ceder en lo esencial, que no todo vale, que hay caminos más lentos, pero también más auténticos. Y que si uno quiere llegar arriba sin perderse en el proceso, hay que saber cuándo decir que no. Briatore, con su instinto intacto, entendió que había perdido algo más que una negociación. Había perdido la oportunidad de moldear a alguien que no está dispuesto a dejarse moldear. Y eso, en su lógica de poder, era más grave que cualquier derrota técnica, porque lo que Colapinto había hecho era ponerle un límite al mismísimo sistema, sin romper nada, sin insultar, solo diciendo la verdad. Y esa verdad, dicha con firmeza y sin miedo, era lo que más incomodaba a quienes estaban acostumbrados a decidir por otros. Lo más impactante, sin embargo, fue ver cómo esa simple decisión se convertía en inspiración. Otros jóvenes empezaron a mirar a Franco con otros ojos, ya no solo como un modelo por su talento, sino como un ejemplo por su temple. Porque en un mundo donde muchos aceptan lo que venga por miedo a quedarse afuera, que alguien se anime a elegir su propio camino es un acto de valentía. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. El tablero cambió y Franco Colapinto, sin buscarlo, sin imponerlo, lo redibujó a su manera. Deja tu comentario y contanos si crees que Franco Colapinto es un verdadero líder silencioso en la F1. Con la decisión tomada y la calma posterior, Franco Colapinto se convirtió en el centro de un fenómeno inesperado. Una especie de oleada silenciosa comenzó a arrastrar ideas que hasta hacía poco parecían fijas, inamovibles. Lo que había hecho no solo marcó un quiebre en su relación con Briatore, abrió un debate mucho más profundo dentro del entorno. Directores, asesores, managers, hasta técnicos de otros proyectos comenzaron a observar su caso como una anomalía. ¿Cómo era posible que un piloto joven sin los respaldos tradicionales lograra plantarse ahí ante una figura intocable y salir fortalecido? Esa fue la pregunta que más incomodó al sistema, porque si un piloto puede prescindir del respaldo clásico, si puede desafiar las estructuras sin romperse, entonces, ¿qué otros pueden hacerlo también? ¿Cuántos talentos estaban sometidos por miedo a perder la oportunidad que Colapinto, con una serenidad escalofriante, había soltado de la mano como si nada? En esa contradicción surgió un temor nuevo. Ya no era el temor a perder a Franco, era el temor a que Franco no fuera el único, a que su gesto sembrara algo, a que su ejemplo germinara donde menos le esperaban. Y así fue. De pronto, pilotos que antes se callaban comenzaron a hacer preguntas incómodas. Algunos empezaron a revisar sus propios contratos. Otros se animaron a poner condiciones que antes ni se atrevían a imaginar, porque cuando alguien logra salir del sistema sin hundirse, demuestra que hay una salida, que hay otra forma. Y ese tipo de revelación es la más peligrosa de todas para quienes se benefician del control absoluto. El caso Colapinto, como empezaron a llamarlo entre murmullos, se volvió tema de conversación obligada en todas las reuniones importantes. Briatore intentó recuperar el control con su método habitual: contactos, presión interna, insinuaciones. Pero esta vez nada surtía efecto. El silencio de Franco lo protegía más que cualquier comunicado. No había dicho nada, no había atacado a nadie, solo había actuado. Y ese tipo de decisiones limpias y sin fisuras son imposibles de revertir porque no dan margen para el relato alternativo. No hay fisuras por donde colar la duda, solo hechos, solo una elección tomada desde la convicción más pura. Y eso, al final del día, tiene un poder que ninguna estrategia puede destruir. No te pierdas las próximas novedades. Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de cada giro de esta historia. Mientras tanto, Franco seguía como si nada, enfocado, serio, trabajando como siempre. Pero por dentro sabía que había dado un paso que ya no tenía vuelta atrás. No por orgullo, sino porque había confirmado algo que venía sintiendo desde hace tiempo: que el verdadero poder no está en los nombres, ni en las promesas, ni siquiera en los contratos, está en la capacidad de decidir, de trazar límites, de mirar al futuro sin miedo. Y, en ese sentido, su decisión lo había fortalecido, porque ahora cada paso que diera a partir de ahí iba a ser 100% suyo. El entorno comenzó a adaptarse lentamente a la nueva realidad. Lo que antes eran miradas condescendientes, ahora eran gestos de respeto. Algunos que no creyeron en él al principio, ahora lo buscaban para escucharlo. Querían entender cómo lo había hecho, cómo había soportado la presión sin ceder. Y él, sin decir mucho, dejaba claro lo esencial: que para aguantar una tormenta así no se necesita gritar, se necesita tener convicciones claras,
saber quién sos, saber hasta dónde vas a llegar y hasta dónde no. A todo esto, los rumores de represalia se fueron disipando, porque Briatore, aunque herido, no podía permitirse más daño. Cualquier movimiento en contra de Colapinto habría sido visto como una reacción desesperada. Y él lo sabía. Por eso optó por el repliegue, por el mutismo, por guardar sus cartas y esperar otro momento. Pero el impacto ya estaba hecho. El temblor inicial había provocado una grieta, y por esa grieta ahora se colaba una verdad incómoda para todos los que siempre jugaron a moldear talentos sin preguntarles qué querían ser. En ese nuevo escenario, Franco encontró algo que no esperaba. Libertad. Libertad para pensar su carrera sin interferencias. Libertad para elegir con quién hablar, qué camino tomar, qué valores defender. Y esa libertad no venía acompañada de soberbia, venía acompañada de una paz difícil de describir, porque ya no tenía que actuar para complacer, ya no tenía que disfrazar su ambición de obediencia. Ahora, cada movimiento que hiciera, por mínimo que fuera, era auténtico. Y eso, para un joven que quiere dejar huella, es una herramienta invaluable. Comenta si crees que la decisión de Franco marcará un antes y un después en la F1. Con el tiempo, más de uno empezó a comprender que lo que había hecho Colapinto no era una simple ruptura contractual, era un acto simbólico. Una declaración de que hay otra manera, que se puede avanzar sin venderse, que se puede crecer sin someterse y que a veces las decisiones más difíciles son las que te permiten dormir tranquilo cada noche. Porque cuando elegís lo que es correcto para vos, sin importar el ruido exterior, encontrás una fuerza que ningún sistema puede arrebatarte. Y así, sin buscarlo, Franco Colapinto se convirtió en algo más que un piloto prometedor. Se convirtió en una figura, en un símbolo, en el tipo de nombre que no necesita trofeos para generar respeto, porque ya no se trataba de lo que podía hacer con un coche, se trataba de lo que se animó a hacer cuando todos esperaban que se callara. Lo que comenzó como una decisión íntima y personal, se había convertido poco a poco en una referencia inevitable. Franco Colapinto, sin armar escándalo, sin necesitar cámaras ni titulares, había dado un golpe de efecto tan sutil como profundo. Y ese golpe no solo resonó en los pasillos del entorno más próximo a Briatore, resonó en toda la estructura que durante años se había alimentado del silencio. Porque el verdadero impacto de lo que hizo Franco no estaba en la ruptura de un vínculo, sino en lo que simbolizaba, que se puede decir que no, que se puede pensar distinto, que no todos están dispuestos a pagar el mismo precio por llegar. Los primeros en percibirlo fueron aquellos que lo habían visto crecer. Algunos incluso lo habían acompañado en momentos clave. Técnicos, ingenieros, asesores, gente que conoce el detrás de escena, que ha visto a muchos doblarse ante las mismas situaciones. Al principio se mostraron sorprendidos, pero luego lo que sintieron fue otra cosa: alivio, porque en el fondo muchos de ellos ya no creían que existiera lugar para una actitud así. Lo veían imposible, utópico, y ver que alguien lo hacía y lo hacía bien, los reconectó con algo que creían perdido: la posibilidad de actuar con dignidad dentro de un sistema acostumbrado a devorar todo. Si te sentís inspirado por la historia de Franco, deja tu like y compartí este video. Después vinieron los pares, otros pilotos, algunos más jóvenes, otros más experimentados. Algunos lo miraban con admiración silenciosa, otros con una mezcla de respeto y envidia, porque sabían que hacer lo que había hecho Colapinto requería algo que no abunda: identidad. Ser uno mismo en un entorno que te quiere moldear desde el primer día no es fácil. Y lo que más les impactaba no era la decisión en sí, sino la calma con la que la había tomado. Sin resentimientos, sin teatralidad, solo con claridad, con firmeza, con esa lucidez que muchas veces no se tiene ni con 10 años más de experiencia. Los equipos también empezaron a tomar nota. Aquellos que buscaban algo más que números en una hoja, aquellos que querían construir proyectos con gente auténtica, porque en este deporte no solo se valora la velocidad, se valora la visión, la templanza, la capacidad de sostenerse cuando todo alrededor intenta empujarte hacia lo más fácil. Y en ese sentido, Franco se estaba convirtiendo en una excepción. Y como ocurre siempre con las excepciones, comenzó a generar interés genuino, serio, basado en hechos, no en favores, ni en apellidos, ni en presiones externas. Y entre tanto movimiento alrededor suyo, Franco siguió con su ritmo constante, sin alterar sus principios, sin dejarse llevar por el alboroto. Cada paso que daba estaba alineado con lo que ya había demostrado, que no estaba dispuesto a acelerar si eso significaba perder el control de su propio volante, que no necesitaba promesas grandilocuentes ni estrategias cargadas de humo, solo quería claridad, un entorno honesto, un camino que pudiera recorrer sin tener que pedir disculpas por ser quien es. Algunos periodistas, atentos a todo este cambio, empezaron a observarlo con otros ojos. Lo que antes era una cobertura centrada en su rendimiento, ahora comenzaba a girar en torno a su carácter. ¿Quién es realmente Colapinto? ¿Qué lo hace distinto? ¿Por qué eligió ese camino cuando tantos otros lo habrían evitado?
Las preguntas se multiplicaban porque no estaban ante un caso normal. Estaban presenciando el surgimiento de una figura que, sin aún tener la trayectoria mediática de otros, ya estaba dejando una marca muy difícil de borrar. Mientras tanto, Briatore seguía a las sombras, viendo cómo su poder de influencia, aunque aún intacto, no era suficiente para contener el eco de esa decisión, porque esta vez no se trataba de una rebelión, no había bronca, no había rencor, solo había convicción. Y eso es lo que más lo desestabilizaba, porque sabía que no podía usar las armas habituales. No había error de Franco que explotar, no había fisura por la que entrar. Era un muro firme construido con los ladrillos de la coherencia y contra eso incluso él se quedaba sin herramientas. La verdadera victoria de Colapinto no estaba en la ruptura, estaba en la reconstrucción, en lo que estaba empezando a construir a partir de ese corte. Un nuevo vínculo con su entorno, nuevas conversaciones, nuevos aliados, todo desde un lugar más limpio, más claro, más humano. Porque él no quería ganarlo todo a cualquier precio. Quería llegar, sí, pero quería hacerlo bien. Quería mirar atrás algún día y no tener que arrepentirse de las decisiones tomadas solo por presión. Y en esa línea, Franco empezó a volverse más fuerte que nunca, porque ya no cargaba con la mochila del que dirán, ya no vivía pendiente de la aprobación de nombres importantes, solo respondía a su propósito, a sus valores, a su instinto. Y esa clase de piloto, cuando encuentra su centro, es capaz de cualquier cosa. No porque se sienta superior, sino porque está en paz, porque tiene claro el porqué de cada movimiento. Y eso, en un mundo lleno de decisiones vacías, vale más que 1000 podios. Lo más poderoso de todo era esto: sin buscarlo, sin declararlo, sin hacer de su gesto un show, Franco Colapinto había provocado un cambio de paradigma. No lo dijo, no lo gritó, solo lo hizo. Y ahora aquellos que antes callaban empezaban a escucharlo con atención, no porque impusiera miedo, sino porque despertaba conciencia. Y esa, sin dudas, es la forma más profunda de liderar. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo reaccionará Alpine ante este acto de independencia que dejó a Briatore en shock? ¿Veremos a Franco Colapinto en un asiento de Mercedes más pronto de lo que imaginamos? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1. La guerra de nervios en Alpine. Filtraciones desde Mercedes y la verdadera razón detrás del despido inminente de Colapinto. Fuego. Volvemos con más leña al fuego de esta historia que tiene en vilo a todo el automovilismo. Si la primera parte te dejó sin aliento con la inminente salida de Franco Colapinto de Alpine y la sombra de Valtteri Bottas, prepárate, porque los hilos se mueven aún más rápido detrás de escena, aquí en los polvorines, donde la pasión por la F1 se vive minuto a minuto. La frialdad en los pasillos de Enstone, la sede de Alpine, es ya un témpano que ni el sol más fuerte de Buenos Aires podría derretir. La decisión de sacar a Franco parece más firme que nunca, pero lo que la gente no sabe es que no es solo por resultados. Hay un trasfondo mucho más oscuro, un juego de poder que involucra a la élite de la Fórmula 1 y a un gigante como Mercedes, que ahora mismo está lanzando su propia ofensiva de información para desestabilizar Alpine y poner a Franco en la mira de todos los equipos. El mutismo de Flavio Briatore, que había sido interpretado como un sello a la condena de Colapinto, ahora se ve bajo una nueva luz. Fuentes muy cercanas al manager italiano sugieren que su silencio no es pasividad, sino una estrategia para evitar un enfrentamiento público que podría salpicar a su propia gestión y a los intereses de la marca. Muchos creen que Flavio está jugando a dos puntas, intentando salir ileso de este quilombo sin quemarse con nadie. Deslizan en los círculos internos, donde se sabe que Briatore es un maestro de la supervivencia política, un zorro viejo que no da puntada sin hilo. Su experiencia en el paddock le ha enseñado que el silencio oportuno puede ser más ruidoso que cualquier declaración. ¿Estará esperando el momento justo para mover sus fichas? El misterio que rodea a su figura solo aumenta la tensión de esta trama. La ofensiva de Mercedes. ¿Por qué ahora? La verdadera razón de la guerra de filtraciones. Y aquí es donde la trama se pone aún más interesante y dramática. Como te habíamos adelantado en la primera parte, Mercedes no se quedó de brazos cruzados. Lo que se confirmó en las últimas horas es que los alemanes no solo hicieron una oferta formal a Franco Colapinto, sino que están utilizando una estrategia de filtración controlada para exponer la injusticia de Alpine. ¿Por qué harían esto? Simple, y te lo vamos a explicar sin anestesia. Mercedes ve en Franco no solo un talento crudo y una base de fans global que es oro puro, especialmente en mercados como el argentino, donde Colapinto es casi un héroe nacional, sino también una oportunidad de desestabilizar a un rival directo en un momento de debilidad. Es un golpe doble, maestro, digno de un campeón de ajedrez.
La gente de Toto Wolff no da puntada sin hilo, ni que fuera un principiante. Saben que un piloto joven y talentoso descartado injustamente es una mina de oro mediática, y si encima lo puede usar para meterle presión a un competidor, es gol de media cancha. Comentan los analistas de mercado, entendiendo el juego de ajedrez que se está dando en los pasillos más oscuros de la Fórmula 1. Las filtraciones sobre la oferta de Mercedes a Colapinto, que incluyen promesas de un camino claro a la F1 y un plan de desarrollo a largo plazo con acceso a simuladores de última generación y pruebas en monoplazas de primera línea, no salieron de la nada. Fueron movimientos quirúrgicos, calculados al milímetro para llegar a la prensa en el momento justo, amplificando el descontento popular y acorralando a Alpine en un callejón sin salida. El objetivo es doble, y no te lo decimos por decir. Presionar a Alpine hasta el límite, demostrarles que si se deshacen de Colapinto, lo entregarán directamente a un competidor formidable, haciendo que la decisión de Alpine parezca aún más miope y perjudicial para sus propios intereses a largo plazo. Sería como regalarle un diamante a tu mayor rival. Captar a Colapinto con un lazo de oro, mostrarle a Franco y a su entorno más cercano que hay una alternativa sólida, una que valora su potencial y su increíble resiliencia, a diferencia del equipo que le está largando por la ventana sin miramientos. Además, un piloto argentino en Mercedes generaría una repercusión mediática brutal, un win-win para la escudería alemana. Esta guerra de información es brutal, es sin cuartel. Mientras Alpine intenta mantener bajo 7 llaves el secreto del reemplazo de Bottas, Mercedes está trabajando a destajo para hacer que ese secreto sea la noticia más ruidosa y vergonzosa del paddock. La batalla no es solo por el piloto, sino por el relato y la imagen que cada equipo proyecta. Si crees que Alpine está a punto de cometer un papelón histórico que podría costarle muy caro a futuro, deja tu like y comenta si deberían dar marcha atrás con esta decisión antes de que sea demasiado tarde. El dilema de Alpine se vuelve crítico. Entre la humillación pública y la rabia interna incontrolable, la gerencia de Alpine está viviendo una pesadilla de la que no parece despertar, ni con un baldazo de agua fría. La presión de Briatore, que busca resultados inmediatos, y la necesidad de ganar ya los empujan al abismo. Pero la reacción virulenta del público, que no perdona, y la ofensiva calculada de Mercedes, que no da tregua, los tienen contra las cuerdas, sin aire. El departamento de comunicación de la marca está en llamas, intentando apagar incendios que ellos mismos encendieron con su manejo torpe de la situación. Los comunicados evasivos y las negaciones no negadoras solo aumentan la desconfianza del público, que ya no les cree ni el buen día. Es un quilombo bárbaro, un desastre. No saben cómo salir de esta sin quedar como los villanos de la película, con la imagen por el piso, asegura un ex empleado de marketing de la escudería, con conocimiento profundo de la interna, que ve todo el desmanejo con preocupación. La afición argentina, y la global que sigue a Franco, sigue en pie de guerra. Los hashtags de apoyo a Colapinto no bajan de las tendencias en las redes sociales, y cada mención del tema en los medios explota en comentarios de indignación y repudio. La percepción de traición de Alpine hacia un piloto que se ganó su lugar con garra, con sudor y sacrificio, es un golpe letal para su imagen, especialmente en mercados emergentes como el sudamericano, donde habían invertido mucho en mostrarse como un equipo humano y de desarrollo de talentos. ¿De qué sirve prometer futuro si al primer tropiezo descartás a un pibe? Esa es la pregunta que resuena en cada rincón.